Bienvenidos a todos. Mi nombre es Ruth Rosenstein y en esta serie de clases vamos a hablar de la fase 3 de la respiración celular. En particular, en una primera serie de 2 videos nos enfocaremos en la cadena de transporte de electrones y en un video que sigue a continuación en la fosforilación oxidativa. Estas son 2 clases muy importantes porque en estas clases vamos a terminar de entender cuál es el destino metabólico final de la milanesa con fritas de ayer y los ravioles con tuco de mañana. Como todos ustedes saben, todas las células de nuestro organismo necesitan energía en forma continua y la forma más importante de energía metabólica es el ATP. La energía necesaria para la síntesis de ATP proviene de los combustibles metabólicos, lípidos, polisacáridos y proteínas que ingerimos en la dieta o almacenamos en depósitos tisulares. Estas macromoléculas tienen un alto número de enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno que en el transcurso del metabolismo se van a romper de manera tal que la energía contenida en esos enlaces es la que finalmente se va a utilizar para sintetizar el ATP. La síntesis de ATP a partir de los combustibles metabólicos es un proceso complejo que se denomina respiración celular y se llama así porque al igual que la respiración macroscópica que involucra el sistema respiratorio, circulatorio, etc., también en este caso se produce un intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, pero en este caso a nivel de cada una de las células de nuestro organismo. La respiración celular es un proceso que ocurre en 3 fases. En la fase 1, los combustibles metabólicos, que son moléculas grandes y complejas, mayoritariamente se convierten en una molécula pequeña y relativamente simple, que es el acetil-CoA, y con eso termina la fase 1 de la respiración celular. En la fase 2, que corresponde al ciclo de Krebs, los carbonos activos del acetil-CoA se oxidan a la forma más oxidada del carbono, que es el dióxido de carbono. Como contraparte de esta oxidación, se produce la reducción de 2 coenzimas, el NAD y el FAD. Y finalmente, en la fase 3, lo que ocurre es que estas coenzimas reducidas ceden electrones al oxígeno a través de una serie de reacciones que se denomina en conjunto cadena de transporte de electrones. Y la energía que se libera en esa transferencia de electrones es la que finalmente se usa para la síntesis de ATP en un proceso que se denomina fosforilación oxidativa. Tanto la fase 2 como la fase 3 de la respiración celular ocurren completamente en las mitocondrias, o sea, las mitocondrias son el escenario de esta película y por lo tanto este es un buen momento para repasar las principales características de este escenario, que es lo más parecido que tenemos a la planta nuclear del señor Burns. Aunque el tamaño, número y forma de las mitocondrias varía de un tejido a otro, la estructura básica de las mitocondrias es la misma en todos los tejidos. El número puede variar entre 1000 mitocondrias en un hepatocito hasta 0 mitocondrias en los glóbulos rojos. Como todos ustedes saben, las mitocondrias están constituidas por 2 membranas concéntricas con propiedades y funciones biológicas marcadamente diferentes. La membrana mitocondrial externa está en contacto con el citoplasma. La membrana mitocondrial interna delimita un espacio central que es la matriz mitocondrial y forma pliegues que se denominan crestas mitocondriales. La membrana mitocondrial externa es permeable a pequeñas moléculas y iones que la pueden atravesar debido a la presencia de canales transmembrana formados por proteínas que se denominan porinas. En cambio, la membrana mitocondrial interna es impermeable a la mayoría de las moléculas e iones que sin embargo la pueden atravesar debido a la presencia de proteínas transportadoras específicas. En la membrana mitocondrial interna se localizan las proteínas pertenecientes a los componentes de la cadena de transporte de electrones y al complejo enzimático responsable de la síntesis de ATP. La matriz mitocondrial contiene una mezcla compleja de enzimas que incluyen las necesarias para el ciclo de Krebs, para la oxidación del piruvato y los ácidos grasos y otras. La matriz contiene también ADN mitocondrial, ribosomas mitocondriales, ARN de transferencia y varias enzimas necesarias para la expresión de genes mitocondriales. Al igual que el ADN bacteriano y a diferencia del ADN nuclear, el ADN mitocondrial es circular, no tiene intrones
y no está asociado a proteínas como la cromatina del ADN nuclear. La síntesis mitocondrial de proteínas se puede bloquear por antibióticos como el cloranfenicol, la tetraciclina y otros que también inhiben la síntesis proteica bacteriana, pero no se puede inhibir por cicloheximida, que inhibe la actividad de los ribosomas citoplasmáticos. Las mitocondrias no son genéticamente autosuficientes. La mayoría de las proteínas necesarias para su función son codificadas por genes nucleares. El ADN mitocondrial solo tiene información para la síntesis de sus propios ribosomas y para algunos ARN de transferencia, y codifica para algunas pocas subunidades de algunos complejos enzimáticos situados en la membrana mitocondrial interna. El resto de las proteínas involucradas en la función mitocondrial se sintetiza en el citoplasma y se transporta hasta las mitocondrias. Esto es en cuanto al escenario de esta clase. Ahora veamos el lenguaje que se usa en esta película. El lenguaje que se usa en esta película son las reacciones de óxido-reducción, así que también vamos a hacer un breve repaso de las reacciones redox. Un compuesto se oxida cuando pierde electrones. Por ejemplo, un átomo de hierro con 2 cargas positivas, cuando pierde un electrón, se transforma en hierro con 3 cargas positivas. Un alcohol primario se oxida aldehído cuando pierde 2 electrones y 2 protones. Finalmente, la molécula de hidrógeno se oxida a 2 protones con la pérdida de 2 electrones. O sea, oxidarse es perder electrones. Un compuesto se reduce cuando gana electrones. Por ejemplo, cuando el hierro con 3 cargas positivas acepta un electrón, se transforma en hierro con 2 cargas positivas, o sea, se reduce. Cuando media molécula de oxígeno recibe 2 protones y 2 electrones, se transforma en agua. O sea, reducirse es ganar electrones. Para que una molécula se oxide, por ejemplo, para que un aldehído pierda 2 protones y 2 electrones y se transforme en un carboxilo, es imprescindible que otra especie, por ejemplo, media molécula de oxígeno, acepte estos 2 protones y 2 electrones y simultáneamente se convierta en agua. Cada una de estas transformaciones es una hemireacción. La primera, la hemireacción de oxidación, y la segunda, la hemireacción de reducción. Ahora bien, ¿cuál es el balance global de estas 2 hemireacciones que ocurren simultáneamente? La molécula de agua se va con la molécula de agua, los 2 protones con los 2 protones, los 2 electrones con los 2 electrones, dando una reacción global que es la suma de estas 2 hemireacciones y es una reacción redox. ¿Cuándo ocurre una reacción redox? Para que ocurra una reacción de redox, deberán enfrentarse 2 especies que tienen diferente afinidad por los electrones. Que un compuesto tenga alta afinidad por los electrones quiere decir que ese compuesto es más estable, o sea, tiene menos energía libre cuando está reducido que cuando está oxidado, y lo contrario para un compuesto que tiene baja afinidad por los electrones. Una medida relativa de la afinidad por los electrones es el potencial de reducción, que se denota con la letra E mayúscula. Una mayor afinidad por los electrones implica un mayor potencial de reducción. Para los sistemas biológicos se define un potencial de reducción estándar, E0', que corresponde al potencial de reducción cuando la concentración de reactivos y productos es igual a 1 molar y la reacción ocurre a pH 7. Cuando se cumplan estas condiciones, los electrones fluirán espontáneamente desde una especie con menor valor de potencial de reducción estándar E0' hacia otra con mayor valor de E0'. En cambio, cuando las concentraciones de reactivos y productos no sean todas iguales a 1 molar, lo que determinará la dirección del flujo electrónico no es solo el potencial estándar, sino el potencial de reducción real, que tiene en cuenta también las concentraciones de todas las moléculas que participan en la reacción redox. O sea, el potencial de reducción real se tiene en cuenta el potencial estándar y la ley de acción de masas. En el trabajo práctico
van a ver cómo se determina experimentalmente el potencial de reducción de una determinada especie y la relación entre el cambio de potencial de reducción y el cambio de energía libre en una reacción redox. Existen otros requisitos para que ocurra una determinada reacción redox. Uno de ellos es la proximidad entre las especies que reaccionan. Un compuesto A en estado reducido que tiene baja afinidad por los electrones, o sea, un bajo potencial de reducción, tendrá tendencia a ceder electrones. Ahora bien, para que el compuesto A reducido ceda sus electrones al compuesto B oxidado, no solo debe pasar que el potencial de reducción de B sea mayor que el de A, sino también que A y B estén muy cerca en el espacio, porque de no ser así, los electrones cedidos por el compuesto A, que son muy reactivos, podrían ser captados por otro compuesto C, que también tiene un mayor potencial de reducción que A. Por lo tanto, además de la diferencia en el potencial de reducción, otro requisito necesario para que ocurra una reacción redox es la proximidad entre las especies. Pero falta uno más. Todos sabemos que si dejamos en el jardín una pinza metálica, por ejemplo de hierro, al cabo de un cierto tiempo la pinza se oxida. ¿Por qué se oxida la pinza? La pinza se oxida porque el potencial de reducción del oxígeno presente en la atmósfera es mayor que el potencial de reducción del hierro de la pinza, de manera que los electrones del metal se transferirán espontáneamente hacia el oxígeno y la pinza se va a cubrir de óxido de hierro. Ahora bien, la molécula de oxígeno, que tiene una alta afinidad por los electrones, es también una molécula bastante estable y por eso las reacciones de reducción del oxígeno son normalmente reacciones muy lentas. De esta forma, otro de los requisitos para que ocurra una reacción redox con una velocidad compatible con el contexto de nuestro metabolismo es la presencia de enzimas capaces de catalizar la transferencia de electrones entre dos especies determinadas. Ya hablamos del escenario y del guión de esta película, así que ya podemos ir comprando las entradas. Como ya dijimos, dos coenzimas reducidas, el NAD y el FAD, provenientes del ciclo de Krebs o de la oxidación de ácidos grasos, son las que darán inicio a la fase 3 de la respiración celular. Cabría preguntarse por qué hacen falta dos coenzimas diferentes, y la respuesta posiblemente tenga que ver con el hecho de que estas dos coenzimas cumplen funciones diferentes. El FAD y su pariente cercano, la flavina mononucleótido, se encuentran en estado reducido cuando reciben 2 electrones y 2 protones. Ahora bien, la reducción del FAD y de la flavina mononucleótido es un proceso que ocurre en 2 etapas sucesivas. Primero, el FAD captura un electrón y un protón y alcanza un estado intermedio semi-reducido que es un radical libre y se denomina semiquinona. Luego, este estado semi-reducido recibe otro protón y otro electrón y con ello alcanza el estado completamente reducido. Este comportamiento particular del FAD le permite ser un adecuado equivalente de óxido reducción en determinadas reacciones enzimáticas, como por ejemplo la catalizada por la succinato deshidrogenasa, en la que la reducción del FAD ocurre por la transferencia de un protón y un electrón de un carbono y luego un protón y un electrón de un segundo carbono. Es decir, el FAD puede reducirse recibiendo electrones que no necesariamente provienen de un mismo átomo, y eso es posible precisamente porque la reducción del FAD ocurre secuencialmente en 2 etapas. Dado que durante la reducción del FAD se produce un estado intermedio semiestable, que es esta semiquinona, podría pasar que este intermediario cediera un electrón a otra especie e incluso recibiera un electrón desde otra molécula que está fuera de la reacción. Esto no pasa porque en las enzimas que usan FAD como cofactor de óxido reducción, frecuentemente el FAD está covalentemente unido a la enzima, y eso quiere decir que el FAD está contenido dentro de un entorno de la proteína que no le permite interactuar con especies ajenas a la reacción que estas enzimas catalizan. La situación con el NAD es diferente. Al igual que el FAD, el NAD se reduce luego de captar 2 electrones y 2 protones, pero en este caso el mecanismo es distinto.
El NAD es una molécula que en estado oxidado tiene una carga neta positiva. Se reduce con 2 protones y 2 electrones. Cuando uno de esos 2 protones se queda con 2 electrones, se forma un protón y otra especie con carga negativa que se denomina hidruro. En el mecanismo de reducción del NAD, la transferencia de electrones se hace precisamente a través de un hidruro. De esta forma, esta es la reacción de reducción del NAD, en la que la carga positiva del NAD oxidado se neutraliza con la carga negativa del hidruro, dando un compuesto sin carga, el NADH, y otro producto de la reacción, que es un protón. En los sistemas biológicos existen 4 modalidades más frecuentes de transferencia de electrones, que son las siguientes. 1. Directamente como electrones. Por ejemplo, en las reacciones en que el átomo de hierro cambia de estado de oxidación. 2. Como hidrógeno, o sea, un protón más un electrón, como ejemplo en las reacciones en las que interviene el FAD. 3. Como hidruro. Vimos el ejemplo en las reacciones que utilizan NAD como cofactor de oxidorreducción. Y finalmente, 4. Por combinación directa de un reductor orgánico con el oxígeno, como vamos a ver, por ejemplo, en la hidroxilación de esteroides. Ya tenemos todas las herramientas necesarias para analizar la cadena de transporte de electrones. Así que no se vayan, que en el próximo video viene lo mejor. Nos vemos pronto.